A Dios por la oportunidad de poder exponer su palabra en este domingo. Para los que no me conocen, yo soy Paul Erazo. Estamos estudiando a Pedro, un gran hombre dentro de la iglesia del Señor, y hoy en esta mañana vamos a continuar la serie de estudios que tratan acerca de Primera de Pedro, una carta de ánimo para nuestros hermanos que han sido expatriados y que han sido expulsados de la ciudad donde residen, que han sido perseguidos por la iglesia, que han sido perseguidos por Nerón y que han sido expulsados de los terrenos donde ellos residen originalmente. El tema de hoy es piedras vivas para la casa de Dios. Saludos a todos los hermanos que han madrugado en esta mañana, buscando palabra de Dios, gracia y paz, o sea, extendidas. Así comienza la primera parte de la carta de Primera de Pedro. Pedro era un pescador de Galilea, carecía de estudios, pero pronto se distinguió entre los discípulos por su fuerte personalidad y su cercanía con el Maestro. Discípulo destacado de Jesús, celoso, soberbio, débil, y aún así se convirtió en el líder de la iglesia cristiana primitiva. Pedro entregó al canon bíblico cristiano dos cartas maravillosas que son Primera y Segunda de Pedro. Cartas con el propósito de animar al pueblo de Dios que estaba siendo perseguido. Santo pueblo de Dios que era perseguido. Muchos dicen que Pedro fue la piedra sobre la cual se edificó la iglesia de Cristo. Pedro murió en el año 64 a 67 según la historia. Y la iglesia pensaba que Pedro era la piedra sobre la cual se fundaría la gran iglesia de Cristo. Pedro muere a manos de Nerón en la colina vaticana, cerca del Circo Romano, y según la leyenda o según la historia, dicen que Pedro no quería morir de la misma forma que murió Jesús. Pedro aún no sentía que era digno de morir de la misma forma que murió el Señor, así que pidió ser crucificado boca abajo. Muchos dicen que Pedro fue la piedra en la cual se edificó la iglesia de Cristo, pero ¿podía Pedro ser la piedra principal sobre la cual se fundaría la iglesia de nuestro Señor? Vamos a ver de dónde sale esta teoría. Para ello vamos a ir a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 revela que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos viendo claras declaraciones de Jesús sobre Pedro, y está diciéndole que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nos dice a simple vista que sí, que Pedro era la piedra principal sobre la cual se edificaría la iglesia de Dios. Pero ¿qué pasa si leemos el texto completo? Dice Mateo 16 del 13 al 23. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre lo que tú acabas de decir, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, es que edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era Jesús el Cristo. Aparentemente, realmente Jesús está exaltando a Pedro
por el mensaje que ha recibido del Espíritu. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y hemos acomodado, ¿no es cierto?, este pasaje, hemos dado contexto a este pasaje para entender que Jesús no podía poner la carga, una enorme carga espiritual sobre un simple ser humano. Pero ¿qué dice más abajo? Desde entonces comenzó Jesús, en el mismo pasaje, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de mano de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, me eres tropiezo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Habíamos estudiado en primera parte a Pedro como la piedra fundamental de la iglesia, y un par de versículos más abajo Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Aparentemente las palabras de Jesús suenan controversiales, porque en primer lugar está exaltando a Pedro y en segundo lugar le está diciendo: apártate de mí, Satanás. No que Pedro haya sido Satanás o que haya estado poseído por Satanás, pero debemos entender que todo pensamiento, que toda revelación que vaya contra el propósito de Dios, contra el plan perfecto de salvación de Cristo, es o proviene de Satanás. Pedro fue un gran hombre utilizado por Dios, pero él sabía lo que él era, sabía que era un siervo de nuestro Padre. Claro ejemplo de esto tenemos en Hechos 10, 25, 26, que dice en la historia de Cornelio: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Pedro seguía siendo humano, y después de esto, Pedro aún no aceptaba, en esta historia Pedro aún no aceptaba en su totalidad que Dios haya extendido la salvación a los gentiles. Pedro, hablando de Cornelio, Cornelio era un gentil. Según la historia, era el primer gentil que se convertiría al cristianismo a manos de Pedro. A pesar de que Pedro aún no aceptaba en su totalidad a los gentiles, recibe una visión de los cielos para entender y comprender de mejor forma que Dios había extendido la salvación a los gentiles. Recordemos que el ministerio de Pedro y el ministerio de Jesús fue enfocado directamente a los judíos, pero pasando el tiempo, Pedro recibe revelación divina para entender que esta salvación, que era solo un privilegio para los judíos, también podía ser alcanzada por los gentiles cuando el Espíritu Santo descendiese sobre ellos. Entonces Pedro está orando en su casa, y de pronto vienen a buscarlo unos hombres para llevarlo a la casa de Cornelio, que era un centurión, un líder principal, y Pedro no pone ninguna objeción. ¿Por qué? Recibe una visión minutos antes o unas horas antes, en donde un velo enorme se desciende sobre el cielo y ve todos los animales inmundos que para la cultura judía estaban prohibidos comer, serpientes, etcétera. Recibe esta visión y ve todos estos productos inmundos que no podían comer los judíos, y cuestiona, ¿no es cierto? Y dice: Señor, una voz le dice obviamente: mata y come. Pero él cuestiona y dice: nada inmundo ha entrado en mi boca jamás, y hoy no va a ser la excepción. Y la voz le dice: ¿por qué llamas inmundo a lo que yo he santificado? Son la voz de Dios a través de esta visión. Eso para darle a comprender que los judíos, que los gentiles ya habían sido aceptados también por Dios. Entonces, cuando viene a buscarlos los hombres de parte de Cornelio, Pedro no pone ninguna objeción. Debemos entender que con estos pasajes Pedro estaba pensando la forma de escudarse para no juntarse con los gentiles. Es por esa razón que Pablo tuvo que exhortar a Pedro o reprender a Pedro delante de la multitud, porque cuando estaba con los gentiles se comportaba como gentil, comía con los gentiles, pero cuando venían de parte de Jacobo, él ya se retraía y no compartía ya con los gentiles. Entonces se levanta en medio de la sinagoga y les dice:
si tú como judío vives como gentil, ¿por qué ahora obligas a los gentiles a judaizarte? Pedro parece que tenía arraigado mucho su cultura judía y no entendía por qué el Señor extendía la salvación a los gentiles, y es a través de esta visión que él entiende que la salvación también es a los gentiles. Pero ¿qué dice al final de Hechos? Al final de Hechos, en Hechos 10, el versículo 28 dice: y les digo a vosotros, esto ya cuando estaban reunidos con la familia de Cornelio, y les digo a vosotros, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, o para Pedro, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre lo llame común o inmundo. Más abajo en el 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Más abajo en el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o los judíos que defendían la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso alguien puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó a que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Pedro claramente reconoce en ese momento, después de que había visto, escuchado las prédicas de Jesús, de lo que tenía que hacer, de lo que tenía que padecer, Pedro reconoce recién que los gentiles también son aceptados dentro del plan de salvación de Dios. Pero continuando con el estudio, en primera parte habíamos estudiado que que la piedra angular o la piedra fundamental sobre la que se edificó la iglesia de Dios habíamos estudiado que es Cristo, porque le está diciendo a Pedro: sobre el fundamento que tú acabas de mencionar, sobre tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que edificaré mi iglesia. Vamos a ver cómo responde Pedro en su epístola a todo esto. Vamos a ver si Pedro dice en la epístola: sí, realmente yo soy la piedra sobre la cual se edificó la iglesia, venid a mí, acercaos a mí, escuchadme a mí, porque sobre mí se va a edificar la iglesia. Vamos a ver qué dice en nuestro pasaje que estamos estudiando, que es Primera de Pedro 2, 4 y 7. Primera de Pedro 2, 4, del 4 al 7, en la primera parte dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegamos a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Pedro está confesando que Cristo es la piedra angular, la piedra principal. Pero ¿qué es una piedra principal en construcción? La piedra principal en construcción es la base o el principal punto de apoyo sobre el cual se va a edificar una estructura o un edificio. Pedro está diciendo: Cristo es esta piedra sobre la cual se va a levantar o sobre la cual se va a edificar la iglesia, es la piedra principal. Si bien es cierto, Dios considera que nosotros también somos piedras útiles y preciosas y también escogidas por Él para la construcción de su iglesia, Dios dice: Cristo es la piedra principal, sobre Él estamos apoyados todos. Entonces Pedro confiesa que Cristo es la piedra viva, la piedra principal, escogida por Dios y puesta como piedra angular sobre la cual se va a trazar la dirección o se va a tomar la medida o va a soportar toda la carga del edificio. Y asimismo nosotros, esto es, a los que fuimos escogidos conforme a su propósito y entramos al plan de la familia espiritual de Dios como hijos de Dios. Llegamos a ser también parte de la familia espiritual de Dios y llegamos a ser piedras vivas, no principales, pero secundarias, alineados y ordenados bajo la dirección de la piedra angular que es Cristo.
Tiene sentido que Cristo sea la piedra angular y no Pedro, porque desde el Antiguo Testamento, Adán y Eva, pondré mi enemistad entre mi simiente y tu simiente, la ley, los profetas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los ángeles, Juan el Bautista, María, Pedro, todos los apóstoles, todos hablaban acerca de Cristo y no de Pedro. Si no tuviésemos que orar a Pedro, porque esa es la imagen que nos han dado hoy día, ¿no es cierto? Pedro con las llaves del cielo y del infierno, parado en el pórtico celestial, viendo quién entra y quién no entra. Deberíamos orar a Pedro para que Pedro nos permita pasar, pero choca con la escritura que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, que son palabras de Jesús. No hay otro camino, no hay otro fundamento en el cual nosotros podamos poner toda nuestra carga, toda nuestra fe y toda nuestra esperanza. ¿Cuál es la llave del cielo? En Mateo decía: a ti te daré las llaves del cielo y del infierno. La llave del cielo, ¿cuál es la clave o la llave para entrar al cielo? ¿Estamos hablando de una llave física, de algo que podamos tocar, meter en una herradura y abrir una puerta? ¿O estamos hablando de una persona que es la clave para que nosotros podamos ingresar al cielo? Y si fuese una persona, y si fuese un ser, ¿quién podría tener las características apropiadas para permitirnos la entrada al reino de Dios? Solamente Cristo. Siendo la piedra principal, es la guía para nosotros, las piedras secundarias, alinearnos y reposar sobre Él. La base, el soporte, el sustento de toda nuestra vida cristiana debe ser sobre Cristo. Ha sido desechada y escogida y preciosa para Dios. Vamos a leer también en la segunda parte de nuestro texto, pasaje bíblico, que dice, Primera de Pedro 2, del 8 al 12, y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes, o sea nosotros, el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que llamó de tinieblas a luz, a su luz admirable. Ustedes antes, que ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya han recibido misericordia. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos de este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que contaminan, que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios el día de la salvación. Así también como para nosotros Cristo es el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza, para otros es piedra de tropiezo. ¿Para quién es piedra de tropiezo Jesús? Para los que desobedecen la palabra de Dios, para los que han colocado otro fundamento en el lugar que le corresponde a Cristo. Esto es que yo creo en Jesús porque una vez vi un ángel. Yo creo en Jesús porque me expulsaron el demonio. Yo creo en Jesús porque me hicieron un milagro. No es que esté mal que hayamos vivido una experiencia cercana así, una experiencia especial así. No está mal. No estamos en contra, ni juzgamos, ni criticamos a aquellos que han tenido una experiencia cercana con Dios de este tipo o de cualquier otro tipo, porque Dios trabaja con nosotros de manera diferente. No podemos decir, o sea, Dios trabaja con una persona al igual que con otra, sino que tiene planes y propósitos distintos con cada uno de nosotros, pero todos desembocan en un mismo lugar. Entonces, había una vez un hombre que me dijo, que me contó, dice, yo iba a Zamora, aquí desde Loja, y de pronto escuchaba una voz en mi cabeza que decía frena o para. Entonces avanzaba con el vehículo y la voz decía cada vez para o frena o para, y me llamaba la atención, dice este hombre, y no podía estar tranquilo manejando. Y de pronto la voz fue más fuerte y pisé el freno y cayó una gran roca delante de mí. Y yo digo, wow. Este hombre dice, wow. Una voz dentro de mi cabeza, Dios, un ángel, el ángel Gabriel, el ángel Miguel, me dijo en el oído que debía frenar porque una gran roca me iba a aplastar. Y este hombre dice al final, glorifiqué a Dios porque tenía un propósito con mí y Él es mi preservador de vida. Y entiendo que fue Cristo el que me salvó.
De otra forma, tendríamos que dar gloria a todas las criaturas que Dios creó antes que al Creador. Este hombre había entendido que realmente Jesús era su preservador de vida y a Él le dio toda la gloria. ¿Sí? Muchas veces nosotros ponemos en el lugar que le corresponde a Dios todo aquello que nos llama la atención de primera instancia y le estamos robando ese lugar de Dios. La finalidad de todas las experiencias que vivimos, la finalidad de todo lo que leemos en las Escrituras, la finalidad de estudiar y exaltar a los valerosos hombres en la Biblia, hombres y mujeres de la Biblia, es llevarnos a Cristo. ¿Por qué soy cristiano? Soy cristiano porque vi un ángel, soy cristiano porque vi a un demonio, soy cristiano porque vi un milagro, o soy cristiano porque Cristo me salvó y dio su vida por mí, aun siendo yo un pecador. ¿Cuál es el fundamento principal sobre el cual está fundada nuestra fe? ¿Dónde estamos asentados o dónde estamos reposados nosotros? ¿Estamos reposados en un fundamento débil o realmente estamos en la roca que es Cristo? ¿O nos hemos cargado todos encima de Pedro, que siendo aún un hombre escogido por Dios, no era capaz de sostener la iglesia de Dios, una iglesia espiritual que espiritualmente se debe sostener? En Cristo somos piedras vivas, linaje escogido, nación santa, pueblo de Dios, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es hablar del Evangelio de Cristo. Estamos hablando de que el fundamento de nuestra vida es Jesús, que somos el pueblo de Dios, que somos nación santa, que somos linaje escogido, como las piedras en la cantera, en construcción. El que las va a trabajar no escoge la piedra que es incorrecta, la piedra porosa, escoge la piedra que es más firme y útil para construcción. Esas piedras somos nosotros. Dios con todo lo que somos, con nuestros dones y talentos, nos escogió para que podamos ser útiles en la casa de Dios, o sea, piedras vivas. Y como piedras vivas, nosotros debemos poner lo que sabemos, lo que leemos, lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, nuestros dones y talentos al servicio y a la edificación de la casa de Dios. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, contar el Evangelio que está escrito en la Biblia y el Evangelio que vivimos nosotros. Cómo Cristo transformó mi vida y me pasó de la luz y la oscuridad y de la ceguera espiritual a la luz admirable del Señor, que me permite ver cuáles son mis fallas, dónde están mis errores, cuál es mi pecado y poder sentir dolor al momento de pecar. Siguiente, dice Pedro, nos exhorta a apartarnos de los deseos de la carne. Y si bien Gálatas 5:19 nos revela que manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes. Pedro nos exhorta a apartarnos de todos estos deseos de la carne y a vivir una vida en santidad. También continúa exhortando a llevar una conducta ejemplar para que los incrédulos glorifiquen a Dios a través de nuestras acciones. Esto es predicar el Evangelio a través de los hechos, sin decir una sola palabra, porque el mundo nos está viendo, porque la gente de afuera nos está viendo, cómo nos comportamos, cómo actuamos, qué decimos, cómo hablamos. Y eso es la primera predicación que se hace al que no es creyente. ¿Cómo estamos presentando el Evangelio a través de nuestra vida? Es la pregunta de esta mañana. ¿Cómo estamos haciendo para demostrar que Cristo cambió nuestra vida? Que hemos nacido de nuevo, que hemos sido reformados, que entendemos que Cristo es la piedra fundamental de nuestra vida. Apartémonos de todos los deseos de la carne y llevemos una conducta ejemplar para que los que no creen en Dios lo glorifiquen el día final. Ahora podemos hacer un autoexamen. Piense en alguna persona admirable. Para los que fueron al concierto de Arjona, estaban ahí en las bancas, aclamándole y esperando que él les responda el saludo. Esta persona, nosotros le admiran porque es hábil y talentoso.
y lo tienen por encima de un ser humano normal. Pero este rey del que yo les predico, este rey va a nuestra casa, llena una tina con agua caliente, nos quita el calzado, nos limpia los pies y nos da descanso. ¿Qué rey hace ese tipo de cosas? Y con estas acciones de humillarse aún por debajo de nosotros, que no somos nadie, este rey es más exaltado que cualquier celebridad o cualquier rey que exista en la tierra. Dios es más exaltado. ¿Quieres predicar el evangelio y no sabes cómo? Comienza hablando de Cristo. Llegaste a la iglesia pero no entiendes aún cuál es tu propósito ahí como piedra viva. Lee su palabra, lee la palabra de Dios, lee el evangelio de Cristo, ora, y el que es camino, verdad y vida, te guiará en base al propósito de Dios. Todo habla de Cristo, la ley, los profetas, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y nuestra vida, todo debe hablar de Cristo. Jesús es la piedra angular. Antepongamos a nuestra vida a Jesús por sobre todas las cosas, situándolo como el fundamento principal de nuestra salvación y como el pilar principal de nuestra vida y comunión espiritual. Giremos alrededor de Cristo y cuando abramos la Escritura, cuando leamos el Antiguo Testamento, cuando leamos el Génesis, el Éxodo, el Levítico, a los profetas, busquemos a Cristo. Cristo está en cada pasaje y en cada versículo en el Antiguo Testamento, desde el inicio hasta el final. Busquemos a Cristo y démosle el lugar que le corresponde. También somos piedras vivas, pequeñas rocas en la gran obra espiritual de Dios, escogidos por Él como real sacerdocio y nación santa. Así que vivamos como tales, siendo luz y dando ejemplo a los demás, para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestras acciones. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe con esto que hemos aprendido hoy y podamos comprender su palabra y podamos aplicar su palabra. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra ha sido expuesta, porque hemos recibido iluminación a través de la palabra, porque tú te has revelado, porque tú nos has hablado a través de tu mensaje. Gracias por las preciosas cartas de Pedro, por la vida de Pedro, por todo aquello que pudimos estudiar en esta serie de estudios que nos están mostrando muchas cosas, Señor, que tú quieres que escuchemos. Te pedimos que este mensaje lo podamos aplicar a nuestra vida, que lo comprendamos, Señor, que podamos ser luz para las demás personas. Ayúdanos a comportarnos como tú quieres que nos comportemos y que podamos vivir una vida ejemplar delante de los que no te conocen, para que ellos puedan ver algo diferente en nosotros y de esta manera tú seas exaltado en el día final. Te agradecemos, Señor.